¿Cómo están amigos de YouTube? En el video de hoy vamos a mostrar algunos ejercicios de cómo utilizar el método de reducción al absurdo. Como número 1 tenemos el siguiente. Mediante reducción al absurdo demuestra que si A es subconjunto de B, entonces la diferencia entre el conjunto A y el conjunto B es igual al conjunto vacío. En este caso tenemos una demostración del estilo si P entonces Q. Es decir, que lo que yo voy a hacer es suponer que todo esto es mi hipótesis. Y lo que vamos a hacer es justamente demostrar la tesis. Una demostración del estilo si P, entonces Q. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos la hipótesis, ¿no es cierto? Yo digo que A es un conjunto de B. Yo puedo considerar un gráfico para darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo, de cómo tenemos los subconjuntos. Tenemos la siguiente gráfica. Me dice que A es subconjunto de B. ¿Qué quiere decir eso? Que el conjunto A es más pequeño que el conjunto B. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo veo mi gráfico, dice que existen algunos elementos que son parte de mi conjunto A y que automáticamente, porque son subconjunto, entonces van a ser elemento del conjunto B. Es decir, por definición, ¿qué sabemos nosotros? Entonces, primera parte, supongamos que A es subconjunto de B. Que es subconjunto de B. Entonces, por definición, sabemos qué cosa. Si es que A es subconjunto de B. Por definición de que es subconjunto, lo que yo sé es que para todo elemento, W por ejemplo, si este W es parte de mi conjunto A, entonces, ¿qué debe pasar? Que este W debe ser necesariamente elemento del conjunto B. Que todo elemento W, por ejemplo los que están aquí, estos puntitos, como son parte del conjunto A, entonces deben ser parte del conjunto B, deben ser elementos del conjunto B. ¿De acuerdo? Sabemos por definición de subconjunto. Ahora, lo que me pide el ejercicio es utilizar el método de reducción al absurdo. Recordemos que todo lo que estamos haciendo aquí, en la demostración, son proposiciones verdaderas. Entonces, para el método de reducción al absurdo, lo que vamos a hacer es suponer como verdadero la negación de la tesis. Entonces, por reducción al absurdo, supongamos la negación de la tesis. Es decir, que vamos a suponer que la diferencia entre el conjunto A y B no es el conjunto vacío. Por reducción al absurdo voy a suponer como verdadero la negación de la tesis, que A menos B es diferente del conjunto vacío. ¿Pero qué significa que la diferencia de esto sea diferente del conjunto vacío? Lo que significa es que, es decir, que existe al menos un elemento. Si digo que algo es diferente del vacío, ¿qué significa? Que yo tengo al menos un elemento. Que existe un elemento, puede ser un elemento o algunos elementos, que es parte de este conjunto. Es decir, que es parte de esta diferencia. Yo digo que este conjunto es diferente del vacío. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que va a existir al menos un elemento que es parte de todo este conjunto. ¿De acuerdo? Entonces luego, por definición de diferencia entre conjuntos, ¿qué sabemos nosotros? Por definición de diferencia de conjuntos, nosotros sabemos ¿qué cosa? Sabemos que A menos B es igual que A intersección el complemento de B. Por definición de diferencia de conjuntos, sabemos que A menos B es A intersección B complemento. Es decir, si este X es elemento de la diferencia, entonces ¿qué debe pasar? Por igualdad de conjuntos, que este X también debe ser elemento de esta intersección. Es decir, tenemos que X es elemento de A intersección B complemento. Pero por definición de intersección, nosotros sabemos qué cosa, que si un elemento es parte de la intersección, entonces ese elemento es parte tanto del primer conjunto como del segundo conjunto. Es decir, luego, por definición,
de intersección de conjuntos, nosotros tendríamos ¿qué cosa? Que X es elemento del conjunto A y ese X también es elemento del complemento de B complemento. Por definición de intersección sabemos que X es elemento de A y además que X es elemento del complemento de B. Luego lo que nosotros podemos utilizar es la definición de la eliminación de la conjunción. Tengo P y Q. Por la conjunción yo puedo separar esas dos proposiciones porque yo sé que esos son verdaderas. Por definición de conjunción, toda la conjunción es verdadera solamente cuando cada una de las proposiciones son verdaderas. Entonces luego por eliminación de la conjunción, o también suelen llamarle simplificación, yo tendría las dos proposiciones, es decir, que X es elemento del conjunto A y además que X es elemento del complemento de B. X es elemento del conjunto A y además X es elemento del conjunto B. Estas ecuaciones las vamos a llamar número 1 y número 2 respectivamente, ¿ya? A continuación, lo que yo puedo hacer es relacionar justamente parte de mi hipótesis. Por ejemplo, de la proposición o de la ecuación número 1, de la proposición número 1, mejor dicho, ¿qué es lo que podemos concluir? En la hipótesis inicial, la principal, habíamos dicho que para todo elemento de A, entonces ese elemento también debe ser parte de, o debe ser elemento del conjunto B. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que X es elemento de A. ¿Qué podemos concluir automáticamente? Entonces, de 1 y de la hipótesis principal, la de color azul obviamente, tenemos ¿qué cosa? Que X va a ser elemento del conjunto B. Nuevamente, ¿por qué? Aquí yo digo que X es elemento de A. X es elemento de A. En hipótesis principal yo decía que cualquier elemento W, si es que ese W es elemento de A, automáticamente ¿qué va a pasar? Ese W debe ser elemento del conjunto B. Lo que tenemos aquí justamente representa eso. Dado que X es elemento de A, entonces ¿qué va a pasar? Si es elemento de A, entonces automáticamente debe ser elemento de B. ¿De acuerdo? Ahora, lo que yo observo en número 2 y en esta conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos concluir? Digo que X es elemento de B, y X no es elemento de B. Recordemos que por definición del complemento de un conjunto, ¿qué significa eso? Que X no es elemento del complemento. Recordemos que por definición de complemento tenemos que X, si X es elemento del complemento, entonces X no es elemento de B. Entonces podemos decir que del número 2 y de la definición de complemento de un conjunto, obviamente, tenemos que X no es elemento del conjunto B. Aquí permítanme poner la línea de que no es elemento. No pertenece al conjunto B. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí podemos verlo mucho más claro, ¿de acuerdo? Yo digo que por un lado X no es elemento de B y por otro lado X es elemento de B. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hemos llegado nosotros justamente de esta parte es una contradicción. Lo cual es una contradicción. Entonces, nuevamente recapitulemos qué es lo que hemos hecho. Lo que me pide demostrar por reducción al absurdo es que si es que A es subconjunto de B, entonces A menos B debe ser igual al conjunto vacío. Lo que hacemos es tomamos nuestra hipótesis principal. Si es que A es subconjunto de B, entonces para todo elemento de A, yo sé que ese elemento también debe estar en B, cualquier elemento. Aquí tenemos un montón de elementos que pueden ser parte del conjunto A.
¿En qué consiste el método de reducción al absurdo? Lo que vamos a hacer es suponer como verdadero la negación de la tesis. Es decir, voy a suponer lo contrario que está aquí. Aquí me dice que la diferencia de estos conjuntos debe ser el vacío. Cuando yo supongo lo contrario, diría que la diferencia de los conjuntos debe ser diferente del vacío. Pero, si algo es diferente del vacío, ¿qué significa? Que existe al menos un elemento en este conjunto. ¿De acuerdo? Luego, por definición de diferencia de conjuntos, yo sé que A menos B es igual a intersección B complemento. Es decir, que este elemento que estaba aquí en la diferencia, obviamente por igualdad de conjuntos, debe ser elemento de esta intersección. Luego, por definición de intersección, si es que X es elemento de la intersección, ¿qué debe pasar? X es elemento tanto del primer conjunto como del segundo conjunto. Luego aquí tengo yo toda una proposición. Recordemos que todo lo que estamos escribiendo aquí deben ser proposiciones verdaderas. Es decir, dado que esta proposición es verdadera, yo puedo considerar X elemento de A como verdadero y además que X es elemento del complemento de B como verdadero. Luego, en hipótesis principal habíamos mencionado que si W es elemento de A, entonces W es elemento de B, pero para cualquier elemento W. Dado que aquí yo sé que X ya es elemento de A, entonces automáticamente X es elemento de B. A continuación, ¿qué tenemos? De 1 y de la hipótesis principal, bueno, disculparán aquí las faltas ortográficas, entonces tenemos que X va a ser elemento de B. ¿De acuerdo? Pero del número 2, si es que X es elemento del complemento, y por definición del complemento de un conjunto, tenemos que X no es elemento de B, lo cual es una contradicción. Cuando yo estoy haciendo el método de reducción al absurdo, mi objetivo principal es encontrar una contradicción. Esto no puede pasar. X es elemento de B y X no es elemento de B. Eso no puede pasar. Eso es justamente una contradicción. Pero cuando yo encuentro una contradicción, lo que yo debo pensar o lo que debería imaginarme es lo siguiente. ¿Por qué llegué a una contradicción? Yo llegué a una contradicción porque he tomado un supuesto de forma errónea, de forma equivocada. Es decir, lo que yo hice inicialmente en este paso, ¿qué fue? Por reducción al absurdo, yo supuse que esto de aquí es verdadero. Entonces lo que yo hice es suponer la negación de la tesis, como verdadera. Pero cuando yo supuse la negación de la tesis como verdadero, ¿qué es lo que pasó? Yo llegué a una contradicción. La pregunta sería, ¿por qué llegamos a una contradicción? Llegamos a una contradicción porque yo he supuesto mal. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Como yo he supuesto que la negación de la tesis es verdadero, eso está mal, por eso justamente llegué a una contradicción, que es lo que necesariamente debería pasar. Y es que una proposición puede tener un valor de verdad, ya sea verdadero o ya sea falso. Dado que si yo tomé como la negación de la tesis verdadero y llegué a una contradicción, lo que quiere decir es ¿qué cosa? Lo que quiere decir es que la negación de la tesis realmente no es verdadero. Es decir, la negación de la tesis es una proposición falsa. Pero si la negación de la tesis es algo falso, ¿qué significa? Que la tesis es verdadera. Luego lo hemos probado. Entonces, esto deberíamos imaginarnos nosotros en nuestras mentes, ¿de acuerdo? En el momento que yo llegue a una contradicción, lo que yo debería escribir en mi demostración sería lo siguiente. Lo cual es una demostración, o si no, entonces, o bueno, sí, lo cual es una contradicción. Entonces, se tiene el resultado. O podríamos escribir lo que queríamos demostrar. ¿De acuerdo? Pero realmente lo que está pasando es justamente esto. Esto está pasando realmente en la demostración. Lo que yo hice fue suponer que la negación de la tesis era verdadero por el método de reducción al absurdo, pero yo llegué a una contradicción. ¿Qué quiere decir eso? Que yo he supuesto de forma errónea. Es decir, yo no puedo suponer que la negación de tesis es algo verdadero. Dado que una proposición solamente puede ser verdadera o falsa, lo que significaría es que esta proposición, la negación de T, realmente no es verdadera, sino que realmente es falsa.
Pero si la negación de T de la tesis es falsa, ¿qué quiere decir eso? Que la tesis es verdadera. Entonces justamente he demostrado lo que necesitaba. Con eso concluimos el primer video. Si tienen dudas pueden dejar una parte de los comentarios para solventar sus dudas. Muchas gracias.